Bueno, pues muchas gracias a todas y a todas las personas que nos acompañan hoy en continuación a esta celebración y más bien activismo de estos 16 días del 25N. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Rocío Fuentes Valdivieso. Ella es doctora en antropología, egresada del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y la Facultad de Filosofía de la misma institución. Es maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me da un gusto tremendo porque somos las dos egresadas de la misma escuela. Cursó el seminario postdoctoral en Estudios de Género por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Buenos Aires, Argentina. Realizó el Diplomado Internacional El Feminismo en América Latina, Aportaciones Teóricas y Vindicaciones Políticas en la UNAM y en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades. Es autora y coautora de varios libros, capítulos de libros, así como artículos científicos, y actualmente es académica de la Escuela Superior de Medicina en el Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación principales son COVID y sus consecuencias en el personal médico, así como COVID y contaminación, género, salud y sociedad, el acoso grupal, moving y sus repercusiones sociales en la salud, moving y fibromialgia, la prevención de la violencia en espacios laborales, y hoy nos acompaña para compartir con nosotros la charla Moving en las instituciones de educación superior. También hago extensivo el agradecimiento a la doctora Carla Costa, que aquí se encuentra con nosotros y que gracias a ella tenemos a esta invitada de lujo que nos dará esta charla. Sin más, te cedo la palabra, Rocío. Muchísimas gracias por estar aquí en el Sinvestab y con muchísima atención y mucho agrado te escuchamos. Gracias, Carla. Gracias, Carla, nuevamente por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí, compartir estos espacios entre colegas, entre mujeres jóvenes, entre estudiantes y todas las personas que nos puedan escuchar. Para mí es un gusto, de verdad lo disfruto. Podemos estar de acuerdo con algunos puntos de vista expuestos en esta conferencia, podemos también no estar, pero la invitación es llevar a una reflexión sobre las condiciones que ocurren con respecto a un acoso grupal o un asedio grupal, como es este anglicismo mobbing, que se desarrolla también en las instituciones de educación superior. Entonces, bien, bueno, pues yo voy a empezar con esta presentación. Y los objetivos, bueno, son varios, explicar el desarrollo del mobbing, también que existen grupos de trabajadores y estudiantes que son más susceptibles a vivir un asedio grupal o mobbing. La violencia en los ambientes escolares se puede prevenir. Bueno, tenemos que tener claro que estamos viviendo grandes cambios sociales a partir de la inserción de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Todo está acelerándose, estos cambios son mayores y por ende las relaciones interpersonales pueden cambiar. Entonces, ¿pero qué es el mobbing o asedio grupal del que yo voy a hablar? Existen muchas definiciones sobre mobbing o asedio grupal, diversas. Yo lo voy a ir explicando a lo largo de esta plática y vamos a partir de una definición general. Y el mobbing es un proceso de agresión constante y sistemática que se emite con palabras, discursos ofensivos, conductas intrigantes, actitudes corporales hirientes que tienen la intención de dañar a un sujeto considerado o significado por las o los acosadores como blanco, ¿no? Entonces, todo ello se desarrolla de manera grupal. La persistencia de la agresión puede prolongarse de forma intermitente por un largo periodo de tiempo. Se traduce como acoso psicológico laboral, pero también se puede traducir se puede interpretar como un asedio grupal. El término
proviene del vocablo to mob de la lengua inglesa y actualmente se utiliza como concepto para estudiar el acoso y el hostigamiento en diferentes espacios. Pueden ser espacios laborales, pueden ser espacios escolares, pueden ser espacios públicos, pueden ser espacios íntimos o domésticos, e incluso se habla de los espacios inmobiliarios. Para muchos, el mobbing como el bullying, porque sí existen diferencias, solo que son dos gerundios, son dos conceptos, son dos verbos que se pueden definir con acciones. O sea, to mob, de la lengua inglesa, que viene o sea, que quiere decir acosar en grupo, o sea, todo un conjunto de gente sobre un blanco, y también el bullying, que quiere decir torear, toreando, molestando, acorralando, solo que en el bullying nosotros podemos ver con mayor precisión quién nos puede atacar. Entonces, mientras que en el mobbing no siempre podemos ver quién es el instigador principal del acoso hacia nosotras. Voy a hablar principalmente de mujeres, porque voy a poner muchos ejemplos para que vayan quedando claros todos estos fenómenos que he estado estudiando en las últimas 2 décadas de mi vida. Y después les voy a decir por qué empecé a estudiar el acoso laboral justo cuando yo estaba terminando, porque empecé a estudiar este fenómeno del mobbing justo cuando yo estaba estudiando el doctorado o concluyendo mi doctorado en la UNAM. Pero bueno, vamos a regresar a estos conceptos. Y el verbo to mob, como les decía, es este acoso grupal. En el bullying es el toreo, ¿no? Y todos conocemos actualmente más el bullying porque se utiliza para mostrar lo que ocurre en las escuelas. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del mobbing? Hay que dejarlo muy claro. El término mobbing, que aunque es un fenómeno social, fue utilizado por vez primera por Konrad Lorenz a mediados del siglo XX, cuando él observó el comportamiento animal como las parvadas pues, obviamente de pájaros, atacaban a un pájaro mayor, ¿no? Por ejemplo, un águila. A Lorenz le gustó mucho observar el comportamiento animal, sobre todo de los pájaros, de las aves, y él encontró que entre los animales habían agresiones colectivas hacia un blanco, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué atacaban? Decía Konrad Lorenz en sus libros, por ejemplo, el libro sobre la agresión, el tan pretendido mal, que había una preocupación en el siglo XX por entender qué estaba pasando con la humanidad y hacia dónde iba. Entonces, de ahí que él utilizó el verbo to mob, el mobbing en gerundio, y lo fue analizando con estos comportamientos. Y entonces en la década de los 80, el psicólogo del trabajo, Heinz Lehmann, le llamó mobbing o psicoterror también a este fenómeno porque entendió que habían pacientes, hombres, mujeres, que llegaban a su consultorio con una situación que era difícil definir, pero había un malestar e incluso los llevaba a una situación a varios los ha llevado a la muerte, ¿no? Entonces, por eso decía psicoterror, y él, por ejemplo, ponía, pone todavía ejemplos de cómo un trabajador o alguien que llega a laborar o a una escuela y todos ya saben, conocen las normas, pero el nuevo que llega, nadie le dice qué tiene que hacer y comete muchos errores. Y por esos errores se puede ir, puede ser sancionado. Y entonces, ¿por qué nadie le dice qué es lo que tiene que hacer? Porque no hay interés. Porque pareciera ser de que en las condiciones humanas hay una crueldad y la crueldad es el placer de ver sufrir al otro porque bueno, pues que se equivoque, que se vaya y que comete errores, cuando no debiera ser, cuando tal vez podemos llegar a una situación más de relaciones humanas empáticas y decirle, mira, a las cosas así, o te puedo ayudar, o vamos a establecer diálogos, o qué sé yo. Entonces, bueno, en México, las primeras investigaciones sobre el tema iniciaron a finales del siglo XX y fueron
diversas, hay mucha bibliografía sobre el mobbing, y en un primer momento se hablaba de fases del mobbing, entre ellas también Marie-France Irigoyen, realizó estudios en Estados Unidos y luego, bueno, ella es psiquiatra y empezó a analizar este fenómeno de manera más amplia. Y Lehmann vio que había también un proceso muy interesante que conformaba este proceso de acoso grupal, y casi siempre empezaba con un enamoramiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Con esta parte de, vente, te invito a colaborar en mi proyecto, mira, tú me pareces una excelente alumna. Voy a poner los ejemplos y los voy a dirigir más hacia las instituciones de educación superior, porque es el título de la plática. Entonces, vente, te invito, vamos a hacer un trabajo juntos, vamos a escribir un artículo y se va a publicar en una revista JCR. Perfecto. Y ahí vamos y vemos, y qué bonito y todo. Pero de repente empieza a haber una fase de conflicto, sucede que el artículo fue publicado, pero la doctora X no incluyó a los demás, no como nos dijo. Me dijo que llegaba, que iba a ser su alumna y no sé qué, le llevé los datos y ella ya lo publicó, y de esos datos que yo le llevé publicó 3 artículos, no 2, 3 artículos y en ninguno aparecí, ¿no? Entonces ahí empieza, estos son ejemplos, para nada tienen que ver con mi vida, sino son ejemplos, y ahí empieza el conflicto. ¿Qué es? ¿Qué me molesta? Me molesta que la doctora o el doctor o el investigador no me haya tomado en cuenta y haya tomado mis ideas sin siquiera citarme, o ni siquiera me incluyó. Bueno, después, no, pero es que siento que también la doctora, yo me enojé, no le reclamé porque no me atrevo, pero ya sentí que la doctora y el doctor X, Z o Y del departamento X no me quieren hablar, y cuando tomo clases con ellos me dicen cállate, minimizan mis logros, o no quieren que yo hable, o me hacen observaciones, que tu aspecto, mira qué descuidada estás gorda, estás fea, o estás feo, porque de dónde vienes, lo que tú dices no es importante. Esto es la fase entre el conflicto y la estigmatización. Y entonces, como no hay claridad, no se sabe qué está pasando. El sujeto, el blanco del acoso, de este hostigamiento, acoso, y entre asedio, porque asediar quiere decir aislar, cercar. Y entonces este estigma, este aislamiento que percibe el sujeto blanco, estamos hablando de hombres o mujeres, lo lleva a una situación de inconformidad y de malestar emocional. Dice, ¿será cierto? Me lo estoy imaginando. No es cierto, no puede ser, porque mis profesores son excelentes profesores, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, son reconocidos internacionalmente. Entonces hay una negación misma de este conflicto y al mismo tiempo de esta estigmatización. Pero de estas fases de las que yo les estoy hablando, pasa el tiempo y puede pasar un semestre y puede pasar un año, y hasta que el problema va creciendo casi como un círculo, como si aventáramos una piedra al agua, y se va haciendo una onda más grande hasta que emocionalmente el sujeto, el blanco, dice ya no puedo más, me tengo que ir de esta escuela, empresa, o bueno, para los casos positivos son los que dicen, bueno, pues ya concluí, termino mi tesis y me voy. Pero después, ¿qué sigue? De todas las personas que a mí me ha tocado investigar, entrevistar, ¿qué pasa? Viene como una sensación de un estrés postraumático, y varias personas después, incluso aquellas que terminan, que concluyen y que logran su título, su grado académico, y que atravesaron por un proceso de mobbing, de asedio grupal, presentan, por ejemplo, pesadillas, ¿no?
Por ejemplo, presentan sensación de inseguridad, me van a subestimar, me van a gritar, me van a rechazar, si presento mi CV, mi currículum, me van a minimizar y me van a ridiculizar, ¿no? Y entonces hay un trastorno de ansiedad social, no quiero salir, no quiero hablar en público, tartamudeo, me cuesta hilar ideas, de verdad. Nosotros, yo he tratado de cuantificar esto, ahí tengo algunas estadísticas, pero en esta plática yo solamente vengo aquí a platicarles de este fenómeno, ya más adelante espero nos volvamos a ver, y entonces hablaremos de las estadísticas porque son muy variables. Y si nosotros aplicamos, por ejemplo, una escala, por ejemplo, hecha en España o en otro país, cuando se aplica en México pierde su validez. O sea, ¿por qué? Por las condiciones culturales. Por ejemplo, un albur en España no se entiende como se entiende aquí, como lo entendemos aquí en México, ¿no? Entonces no es acoso, no es significativo para contabilizar un caso de acoso o de asedio. Pero bueno, aquí la cuestión es ver cuáles son los objetivos del asedio grupal o móvil. Es eliminar al acosado, estigmatizar y formar una imagen negativa de él o ella. Se busca que se vaya de la escuela o de la empresa porque su presencia molesta o incomoda. Se crean rumores falsos de su vida personal. Yo sigo insistiendo, aunque no le guste a mucha gente. Yo les digo, no cuenten su vida personal a cualquier sujeto, no en cualquier lugar. Las jóvenes, sobre todo mujeres, cuando se están divorciando o están teniendo una ruptura, dicen, es que voy y lloro con mi profesora o profesor y le digo que me estoy divorciando, que me está pasando esto y aquello. Esa información puede ser utilizada en contra de ustedes. Por eso los datos personales deben cuidarse bien. Debemos tener muy claro a quién le contamos, qué cosa le contamos, ¿no? Bueno, entre los objetivos está eliminar el acosado, estigmatizar y formar una imagen negativa de él o ella, ya esto creo que ya, los rumores falsos. ¿Cómo me doy cuenta? El mobbing tiene que ver con la frecuencia. O sea, es frecuente que me estén diciendo, es que todo lo que tú haces está mal. El tiempo, de cuánto tiempo acá viene pasando esto. Después, la falta de respeto, intencionalidad, cuando nos dicen todo lo que tú haces está mal, todo es que tú no puedes pensar, es que tú eres del país tal, es que tú vienes de un grupo étnico, la gente de los grupos étnicos no piensan. Todos estos son estigmas, todos estos son expresiones xenofóbicos y son faltas de respeto que tienen una intencionalidad y que es lastimar. Después, la asimetría, o sea, que es casi siempre es un superior, estamos hablando de un profesor, profesora, hacia un sujeto, estudiante, y en ellos hay una relación de poder, una relación asimétrica que no estamos en el mismo lugar, digamos, de las mismas condiciones de poder, pues, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Buscar información. Hay que estar informados, hay que saber qué se debe hacer. Por ejemplo, para el caso mexicano, la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia sí contempla esta violencia escolar y se debe aplicar, pero justamente ayer estuve con un sindicato y estaban algunos políticos y otra diputada, y me decían, incluso ellos reconocen, que aunque esté escrito en las leyes, en la práctica tenemos todavía una gran distancia que recorrer. O sea, está en las leyes, está escrita en la normatividad, está en los códigos de ética, códigos de conducta, cómo me debo comportar como funcionario público, pero esto está muy lejos de llegar a la realidad y casi siempre los acosadores, los autores de estos acosos grupales
lo hacen de manera, o cuando atacan lo hacen de manera discreta. Entonces, por eso es importante estar enterados, informados, buscar el reglamento interno de trabajo y código de ética. Hay que juntar pruebas, correos electrónicos de compañeros, compañeras, mensajes de texto, que puedan ayudarnos a entender, no tanto para juntar pruebas para lastimar a otro, porque yo no estoy a favor de una violencia abierta, sino llegar a un entendimiento, a decirle al otro u otra, mira lo que está pasando y por favor corrige estas situaciones porque sí me dañan, ¿no? Entonces, hay que juntar las pruebas porque el órgano interno de control o cualquier institución que sea, nos van a pedir pruebas. ¿Qué más sugiero? Mantener la calma y tratar de frenar el proceso agresivo. Aquí este punto es difícil, pero sí se puede hacer si nosotros mantenemos la calma. Es decir, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Me debo pelear? ¿Le debo decir una grosería grandota y decirle, vete mucho a no sé dónde? No. ¿Por qué? Porque es justo lo que proponen, lo que buscan estos sujetos para justificar nuestra salida, ya sea de un centro de trabajo o de una universidad. Entonces, ¿qué tratar de hacer? Tratar de mantener la calma, hacer parecer que no pasa nada, aunque nosotros estemos tratando de argumentar todo el acoso, toda esta agresión hacia nosotras, y para acudir con la autoridad y tratar también de mantener nuestros datos resguardados, tanto de nuestros datos de tesis, de trabajos académicos, como también de nuestros datos personales, ¿no? No tratar de contar nuestra vida, porque los acosadores tienen formas muy, muy sutiles de llegar a nosotros. Por ejemplo, llegan a nosotros a través de la amistad, que nos mandan a sus orejas, como se dice, o a sus observadores, o a sus informantes, y se hacen amigas de nosotras y nos sacan toda nuestra vida personal. Oye, ¿tú qué opinas del doctor fulano de tal? ¿Verdad que es un hombre así y así? Y entonces jalan un hilo y alguien empieza a decir, es que yo opino, es que... Toda esa información va a ir a parar probablemente a otro lugar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se está viviendo este proceso de lo que decimos, de lo que hacemos, porque también los acosadores están juntando información, pruebas para eliminarnos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias físicas? Entre las consecuencias físicas cuando se vive un mobbing está la irritabilidad. Somos irritables, las mamás que tienen hijos y que llegan a su casa después de un proceso de estar en la universidad, de que su tesis de maestría o de doctorado no está bien. No está bien para quién, tal vez para el profesor o profesora, pero tampoco se le dice cómo va a estar bien. O sea, el papel del docente es dar esa asesoría. Es decirle, mira, no está bien así, pero puedes hacerle así y así y así. Entonces, todo ello genera irritabilidad, un dolor discapacitante, una falta de concentración. Van al cine y ven una escena, lloran, escuchan algo y lloran. Y esto no solamente le pasa a una persona, le pasa casi a todos, a todas, y entonces también está acompañado de fatiga, de rigidez, de alteración del patrón de sueño, de depresión, incluso llega a molestar hasta la luz, a veces se está con los ojos rojos, hay irritabilidad en el cuerpo. Entonces, vamos a hablar ahora de quiénes son los acosadores. Los acosadores y las acosadoras son muchas. A veces es un error pensar que porque somos mujeres no vamos a vivir un acoso grupal proveniente de este sexo. O sea, aunque estemos festejando un día estemos conmemorando, no festejando, conmemorando un día de las mujeres, nosotras tenemos que entender que
vivimos en un sistema patriarcal y las mujeres somos educadas con la normatividad, con las formas de sentir y de ser de este sistema patriarcal. Nuestras mamás así lo han... así recibieron esta educación, esta formación, nuestras tías, nuestros contextos. También es importante decir que no solamente educan las mujeres, no solamente educa mamá, educa papá, educa el contexto, educa el hermano, hermanito, hermanita, educa la tía, es decir, el contexto. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Pueden ser hombres o mujeres? Sí. En los acosos grupales, como un asedio grupal, participan no solamente hombres, también participan mujeres, y vamos a ver más adelante por qué. Y bueno, ¿quiénes son personas inseguras? Casi siempre mediocres, esto está dentro de la literatura del acoso, de los que han investigado acoso grupal. Por ejemplo, Lehmann dice que sí, que son personas inseguras, también Marifran Sirigoyen, pero también son personas que tienen mucho poder y que lo hacen a veces por cuestiones personales, grupales o por gusto. También yo he visto este problema de un narcisismo patológico, así lo llama esta Marifran Sirigoyen. Yo les invito a que tecleen Marifran Sirigoyen, van a encontrar muchos libros, textos de ella. Y también está la cuestión de los envidiosos. La envidia es inherentemente humana. O sea, es difícil que alguien, que un humano, humana, no experimente o no experimentemos en algún momento este sentimiento que puede aparecer primero como una emoción, después tal vez como un sentimiento, y viene a través de una comparación personal. Pero bueno, también las personas celosas, ¿cuántos profesores o profesoras a veces establecen relaciones conflictivas pero celosas? O sea, ¿por qué mi alumna va a ser más que yo? ¿Por qué mi alumna va a obtener su grado de doctora cuando tiene 32 años y a mí me costó tanto obtener mi grado de doctor porque yo obtuve mi grado cuando tenía 57 años? ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos distintos. Las condiciones de nosotras o de varias mujeres son distintas para los que tenemos un grupo, estamos dentro de un grupo de edad y las que egresaron siendo muy jóvenes. Entonces, entramos aquí en los conflictos intergeneracionales. ¿Qué pasa? Que yo soy mayor, que yo tengo 75 años y tú tienes 32 años, entonces te tienes que subordinar a mis resultados de investigación, porque desean tener el control en todas las circunstancias. Y entonces esto deriva de una comparación personal, porque ella sí, porque yo no. Hombres y mujeres también son acosados con valores, honestidad, sensatez, responsabilidad. Y este aspecto de la belleza, la discapacidad, la obesidad, cuando hace muchos años yo estudié, mucho antes de que empezara con los estudios del acoso laboral, en una plática de profesionales, escuché que se reían, pero así abiertamente, de una joven que en aquel momento era joven, era unos 30 años atrás, yo estaba muy joven, y escuché una plática que verdaderamente no me gustó, a mí me impactó, que habían reprobado a alguien cuando hizo su examen físico, su examen profesional, era una licenciatura, y había que hacer un examen teórico y un examen práctico. Y le habían reprobado por gorda, fea y lesbiana. Cuando yo escuché eso, estaba, pues hace mucho tiempo, a mí me impresionó porque todos los que se reían eran justamente puros hombres. Y entonces dije, bueno, como antropóloga, ¿qué puedo hacer para estudiar este fenómeno? Tenemos que entender, tenemos que darle una explicación científica, ¿no?, a este fenómeno. Y claro, a mí una de las cosas que me impresionó es ver después en qué se convierten esas humanas o esos humanos que un día fueron altamente agredidos, que fueron estigmatizados.
tienden a reproducir lo que ellos vivieron. Y entonces, detrás de los acosos, detrás del asedio grupal, detrás de este mobbing del que les estoy hablando, hay también historias de un profundo sufrimiento y que tiene que ver con esta comparación personal. Ah, como a mí me hicieron, entonces a ti también te lo hago. Como yo tengo tal edad y tú tienes tal edad, y como tú tienes encima una belleza física o una discapacidad o un sobrepeso o perteneces a algún grupo distinto al mío, entonces yo te voy a hacer padecer. Y estas son como respuestas muy humanas de estos procesos de sufrimiento. Y bueno, también encontramos la independencia económica, ¿no? También personas que trabajan o que son incluso de clases altas, cuando llegan a escuelas, también les ha tocado vivir una forma de acoso porque su profesora dice, bueno, si esta persona es de clase muy alta, si es el hijo del rey de no sé dónde, pues tiene que pagar por ello, ¿no? No siempre, pero sí puede suceder. Entonces, los estudiantes sobresalientes también cuando denuncian, cuando hacen un descubrimiento académico, científico, pero sobre todo cuando alteran el orden patriarcal. ¿Y qué es el orden patriarcal? Es la representación de poder de los hombres, no, para no decir varones, que efectivamente también, aunque yo uso el término varones, tiene una connotación de nobleza de mediados del siglo XVII, de otra época, entonces, pero bueno, lo utilizamos a veces para hacer una distinción, ¿no? Entonces, bueno, los hombres tienen ese poder y ese poder es histórico. A lo largo de nuestra historia, quienes han tenido mayor poder en la ciencia, en la investigación, en todo, en la guerra, en los negocios, en los espacios públicos, pues son los hombres. Las mujeres se nos destinó más a los espacios privados, a la casa, al cuidado, a la vida amorosa. Es que eres una mujer buena, tienes que ser amorosa, vestirte bonito, ser bella para todos. ¿Por qué? Porque de esa manera, al ser bella para todos, pues también te puede ir mejor en el trabajo, ¿no? Entonces, el orden patriarcal es esto, pues, y cada escuela, cada institución mantiene un orden patriarcal. Lo podemos ver, por ejemplo, que hay un grupo de profesores adultos mayores que son los que detentan el poder y son los que casi marcan las órdenes, como debe ser las conductas o comportamientos dentro de ciertos departamentos o áreas, incluso especialidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿y quiénes son los acosados? Acosadas, pues estamos nuevamente con el caso escaso poder social, casi siempre clases bajas, migrantes, mujeres y hombres jóvenes recién egresados, y también están, por el otro lado, los hombres y mujeres de la tercera edad, pero con escasa escolaridad o que ya son verdaderamente grandes y no pertenecen a los grupos de poder, también suelen ser marginados. Entonces, ¿cuáles son los factores desencadenantes? Pues es la falta de deseo de ir a trabajar o a la escuela, la hipervigilancia, la baja autoestima, y también está asociado con el síndrome de la impostora, ¿no? No me creo lo que soy, lo que yo digo son puras estupideces, no es cierto, yo no puedo hacer una propuesta teórica, metodológica, mis hipótesis no se van a poder comprobar, entonces se entra a una situación de estrés postraumático y bueno, un estrés de corte laboral. Entonces, vemos que el estudio de la violencia laboral se realizó en diferentes partes del mundo, principalmente en países desarrollados, pero nosotros también aquí ya lo empezamos a estudiar y estamos viendo que México y América Latina tiene características específicas. Esto no quiere decir pues de que no haya aparecido con anterioridad. Fíjense que yo he revisado en diferentes lenguas mesoamericanas y este fenómeno de envidia, de acosos colectivos,
ya están referidos en algunas lenguas mesoamericanas, entonces estamos hablando de un fenómeno ancestral, solo que en esta época neoliberal se está dando más en las instituciones de educación superior y en los ambientes laborales. Entonces, bueno, yo que he estado estudiando, como les decía al inicio, este fenómeno, desde investigaciones antropológicas, pues nos encontramos con diferentes cosas. Yo aquí tengo una cita para que se den cuenta que desde el 2011 el Instituto Nacional de las Mujeres decía que las mujeres son más susceptibles a vivir violencia en el trabajo, pero a medida que hemos ido viendo, sí, efectivamente, también los hombres lo viven, solo que son formas de vivir distintas. Entonces, hemos visto que las mujeres, cuando se embarazan y están estudiando, pueden ser el blanco de acosos o de hostigamientos de diferentes tipos, ¿no? Entonces, detectamos a partir del registro etnográfico que existen cuatro grupos de profesionistas, por ejemplo, que son más susceptibles a padecer alguna forma de asedio grupal o lo que le ha llamado la Organización Internacional del Trabajo, esta violencia laboral, y que aquí en esta violencia laboral también entra esta violencia escolar y sobre todo en situaciones de estudiantes de posgrado. ¿Por qué estudiantes de posgrado o aquellos que tienen beca? Porque las becas llevan a establecer a estudiantes una relación de tipo laboral entre el profesor o profesora y el alumno o alumna, ¿no? Entonces, encontramos que los profesionistas recién egresados son susceptibles a padecer estas formas de mobbing a mujeres que son madres, igualmente hombres que son padres y que son recientemente padres, adultas mayores sin escolaridad y mujeres que no trabajan en sus áreas de especialización. Por ejemplo, trabajar entre médicos con, por ejemplo, refieren las nutriólogas, cierta discriminación por estas formas o estos sesgos profesionales, ¿no? O, por ejemplo, un profesional de la salud que es acupunturista, entre profesionistas, entre médicos, especialistas, alópatas y bueno, entonces estas diferencias sí nos llevan a padecer algún tipo de acoso. Y entonces la prevención de la violencia en las instituciones de educación superior es necesaria, es reconocer que es un problema que tiene consecuencias distintas, aceptar la autocrítica personal. Y aquí hay algo que a mí me parece muy interesante, que es el amor en la oficina o el amor en las escuelas, y es una de las preguntas que a mí me han hecho. ¿Es tan válido? ¿Puedo andar con un profesor? ¿Es válido? Y es aquí donde cito a Marta Lamas cuando ella dice, hay que tener mucho cuidado cuando estemos hablando de acoso, porque a veces hablar del acoso sexual nos puede llevar a inhibir la libertad sexual que a todas tenemos derecho. Y aquí el problema no es la edad, el problema está en que en algunos ambientes escolares o laborales, si tú no andas con alguien, no puedes entrar a esos grupos. Si tú no mantienes una relación obligada con alguien, no puede ser una alumna que pueda llegar a concluir su tesis. Y el problema no es andar, sino es la consecuencia, o es que nos cierren las puertas si nosotras no lo hacemos. Cada quien que decida, ¿es válido? Pues sí, sí es válido. Tú quieres, el otro quiere, los dos quieren, perfecto. Pero cuando se dice no, es no. Pero no puede ser de ninguna manera que la normatividad para tener acceso a un trabajo, a una beca o a una tesis o concluir mis estudios tenga que ver con la condicionante de que yo tengo que mantener una relación amorosa con el profesor X, Z o Y, ¿no? Entonces, bueno, finalmente debemos asumir una responsabilidad compartida de no agresión a otras y otros, no discriminar,
y también no discriminar a estas otras personas que provengan de diversas culturas, porque esto sí se ve constantemente en las universidades. Es importante hacer lecturas y estar informado sobre el tema. En caso de sentirse acosada, buscar ayuda con una profesora o profesor o con una autoridad. Y si el mobbing viene de la autoridad, que ahí es la parte complicada, igualmente buscar ayuda entre personas que no estén en la misma institución o buscar la ayuda de compañeros que se quieran solidarizar. El fomento de la información, eso sí se los puedo decir, a medida que estemos más informados de lo que puede ocurrir en nuestras universidades, puede detener este tipo de ambientes totalmente anómalos, ¿no? Todas y todos somos susceptibles a vivir el mobbing, no solamente por ser mujeres, también hombres. Reconozcamos nuestras limitaciones para no estar también lastimando a otros y otras, pero sobre todo busquemos el diálogo, ¿no? Ya sabemos, yo se los digo, que a veces cuando ya estamos en un mobbing y tratamos de dialogar con nuestro acosador o acosadora, él casi siempre nos va a decir, ¿cómo crees? Si eres mi mejor alumna, si eres, como hay muchos dichos, hasta mis mejores vacas se echan, si tú eres mi mejor gallo, si tú eres la persona que admiro, pero esa es la parte contradictoria, porque en el mobbing lo que se busca es la confusión, buscar confundir para poder ver el ataque y desde lejos muchas veces el instigador está observando cómo los otros perpetradores atacan y él goza de ese ataque porque puede venir de un sentimiento más profundo, como esa alumna me dijo que no quiere nada conmigo, como esa alumna me denunció, como esa alumna hizo lo que hizo, pues ahora lo va a pagar. Y entonces que todos la agredan, miren, ella es así, ella es allá, y entonces se convierte en ese blanco. Busquemos el diálogo, no tenemos por qué llegar a estas formas agresivas que pueden ser inherentemente humanas desde la antropología, desde las diferentes áreas, desde la ciencia. El ser humano es complejo, todavía la ciencia no ha podido, no puede descifrar todo lo que implica las reacciones humanas. Entonces, bueno, pero llegado a este punto de nuestra historia, en donde hay derechos humanos, donde está el movimiento feminista, donde podemos lograr establecer relaciones empáticas, ¿por qué no dialogar? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué tengo que compararme quién es la más bonita, quién es la más fea, quién es el más guapo, quién es el más inteligente? ¿Por qué no mejor trabajar en conjunto, trabajar en este diálogo constante y así podemos cambiar tal vez el rumbo de nuestra historia? Entonces, bueno, para mí yo cierro con esto, por ahora, la comprensión y respeto, que esto es importante, y pues no debemos sentirnos superiores, no hay culturas superiores, simplemente somos diferentes, ¿no? Pues muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier comentario que quieran hacerme. Muchas gracias. Gracias, doctora. De verdad, es una charla física. Ya habíamos tenido por ahí oportunidad de platicar antes sobre el tema, pero le agradezco muchísimo que haya traído por primera vez este tema tan importante para nosotros en Cibertag. Y también agradecemos a todas las personas que están conectadas. Por favor, hagan sus preguntas. Está aquí la especialista, entonces es momento de resolverlas. Y le voy a comenzar a hacer algunas de las preguntas que ya están en el chat, doctora. Laura Quetzali nos pregunta: hola, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el papel y o responsabilidad que tienen las autoridades, por ejemplo, un director o directora, de frenar y atender estas conductas? Y le agradezco por la charla. Gracias, sí, sin duda, o sea, la institución tiene la obligación de frenar estas conductas agresivas o estas conductas, como quieran llamarles, porque también hay toda una discusión si es agresión o no es agresión. Son conductas que generan un malestar, son conductas anómalas porque no las podemos nombrar ni decir, pero ¿por qué me atacas? El papel de la institución es muy importante, el papel de la autoridad es fundamental, el papel de un director en una escuela de educación superior también. Si el director no denuncia, hay que preguntarnos por qué no denuncia.
¿Qué encubre? ¿Por qué si el director muchas veces o directora sabe de estos ataques, por qué no pone un alto? Nosotros tenemos datos de directores que han tratado de negociar el silencio y eso no debe ser, eso es justamente lo que tratamos al hacer estas investigaciones y darlas a conocer, de que se rompa ese silencio, de que no porque sea la esposa o el esposo del director, porque aquí también tenemos otra característica dada las instituciones en México, las instituciones de educación superior están permeadas, tenemos un modelo de corte familiar, un modelo de trabajo familiar que está incrustado dentro de las instituciones. Entonces, a veces llegamos a trabajar o a estudiar una institución, ahí trabaja el esposo de la investigadora, ahí trabaja la esposa, la ex esposa, ahí trabaja la comadre y trabaja la tía, ahí trabajan grupos de parentescos. Entonces, imagínense ustedes cómo no se va a poder formar un acoso grupal o un asedio grupal de tipo mobbing, o sea, colectivo, dentro de estas instituciones. ¿Y cuál es el papel? Por supuesto que de las autoridades. Pero ¿qué pasa? A mí me han hecho esa otra pregunta, o sea, ¿pero qué pasa cuando estos ataques vienen principalmente de las autoridades? Lo que tenemos es siempre que buscar el papel, bueno, la directora no, el de más arriba y otros medios, derechos humanos, órgano interno de control, grupos de amigos, grupos de amigas, pero los grupos de amigos y amigas que verdaderamente puedan apoyar, porque lo que les decía, pueden ser que nos vendan o que alguien vaya a vender esa información de otra manera para un fin personal. Entonces, yo sí creo, y el papel es fundamental, hacer valer la normatividad. Tenemos normatividad en las instituciones, incluso en los reglamentos internos de trabajo, y por eso les decía que es importante conocerlos para que se apliquen. Porque mucha gente dice, no, no se puede hacer nada, aquí todo pasa, pero no pasa nada. Sí puede pasar algo si se aplica la normatividad. Entonces el papel es fundamental. Perdón, Carla, antes de que leas la otra pregunta con respecto a lo que está comentando la doctora Rocío, sobre todo con esta actualización que se tuvo en el último protocolo, no tanto de moving, sino de atención y prevención y sanción contra el acoso y hostigamiento sexual, tal cual ya viene definido desde el año pasado que la omisión por parte de las autoridades ya va a ser una falta administrativa también, o sea, es decir, va a repercutir, ¿cierto? O sea, me acaban de pasar esa actualización, quería saber si tú tenías comentar algo al respecto, Rocío. Sí, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional acaba de lanzar el programa Cero Tolerancia, pero el programa Cero Tolerancia está más enfocado a lo que es el aspecto sexual. O sea, y debemos tener claro que no todo tiene un fondo sexual. O sea, y es ahí la diferencia. Sí es cierto, estamos ante un fenómeno complejo porque puede, o sea, de un acoso sexual, fíjense ustedes, puede derivar en un mobbing. ¿Por qué? O sea, porque muchas veces es ese malestar que se queda con nuestro acosador de decirle, oye, yo no quiero contigo, o no me interesa salir, o no me voy a ir, o ya pasó, pero ya no quiero más. Entonces, se puede convertir en un mobbing, y aquí la cuestión está en que este reglamento, aunque no esté tan específico para los aspectos que no son sexuales, sí pueda ser aplicado, pero también están los reglamentos internos de trabajo. Hay partes muy específicas que dice que por conductas, por malas conductas, se pueden ir los trabajadores o trabajadoras. Aquí nosotros tenemos un problema en las instituciones que son también los sindicatos, que los sindicatos inmediatamente defienden a ciertos personajes, pero ¿qué va a pasar si los sindicatos empiezan a sensibilizarse con estos temas y dicen, bueno, pues entonces lleguemos a un diálogo? Y es lo que yo les digo, a veces el acosador, y voy a poner el caso de varios investigadores de determinada edad, que para ellos es muy normal rozar su cuerpo con el de las alumnas.
o hacerse, no escucho nada, y la alumna se tiene que acercar más para que les vea los pechos. Y entonces, pero por ejemplo, hay quien sanciona esas conductas, ¿no? Entonces, pero yo les decía a varios directivos, a ver, ¿por qué si tú sabes esas conductas y que es tu cuate, que es con el que te vas a tomar la copa, que es el que tomas el café todos los días, ¿por qué no le dices, bájale? No tienes por qué comportarte de esa manera, sin tener que llegar a que te tengan que correr. Ciertamente que ahorita yo acabo de ver también que el Instituto Politécnico Nacional ya está poniendo mayor atención a estas circunstancias porque estaban rebasadas y además correspondían a áreas totalmente discretas, Carla. O sea, nadie las dice. Nadie las hace y todo mundo sabe incluso quién es el profesor que roza su cuerpo, quién es el profesor que le toma las fotos a las alumnas, quiénes son el personal que va a tomarle fotos a las alumnas mientras están cambiando de ropa para entrar a un quirófano o qué sé yo. Entonces sí se sabe. Que no lo quieran hacer y reconocer, eso es muy distinto, pero sí ya de tanta presión y ojalá que hagamos más presión para que sí hayan sanciones verdaderas. Completamente de acuerdo con usted, doctora. Tenemos otra pregunta aquí. Paula nos dice, buenos días, muchas gracias por esta excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿por qué se sigue justificando que los acosadores, entre comillas, son personas admirables que hacen mucho por la comunidad académica en vez de atender estas conductas como el mobbing o acoso? Sí, esto se va a seguir justificando porque estamos en este sistema patriarcal en donde se sobrevalora la productividad, se sobrevalora a los hombres que dan conferencias y reciben premios y medallas. Entonces, eso está sobrevalorado. Lo que está minimizado son las conductas, por ejemplo, éticas, ¿no? O sea, nosotros en las instituciones no corren a mucha gente porque dicen, es que es el doctor fulano de tal y es que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, es el que no sé qué, pero tiene toda una historia de acoso y la respuesta va a ser, ¿dónde está esa historia? A ver, ¿dónde está el dato que nos diga que es cierto que este señor, este investigador es acosador? No, pues no hay. ¿Y por qué no? ¿Ya ven? No es acosador. Ustedes lo están haciendo hacer ver como un acosador porque no hay ni una queja. Entonces, estamos ante la indefensión porque efectivamente no hay quejas por escrito o si hay quejas por escrito ya prescribieron, ya pasaron, ya fueron hace mucho, ya las desaparecieron, sí, pero hay fotos, sí, pero me dijeron, sí, tráelas. Y ahí alguien quiere hacer algo y es la manera de negar porque hay gente que se beneficia de estas formas y de estos privilegios, porque para mí son privilegios los que tienen muchos investigadores, sobre todo en las instituciones de educación superior, porque tienen ganancias, porque tienen gente que les ayuda, porque ocupan estos lugares para acomodar gente, para darles un bioterio, un laboratorio. Entonces, no es fácil dentro de esta estructura llegar a una sanción y por eso hay una justificación de las organizaciones o de las instituciones y nos dicen, sí, de acuerdo, tú puedes decir que el director de la escuela tal es así, anda con alumnas, sí, pero nadie se queja y no tenemos registrada ni una queja. Por tanto, no se puede hacer nada. Y es por eso, o sea, así se ha aceptado. Estos modelos están entrando en crisis. Están entrando en crisis gracias a todos estos movimientos sociales que ahora tenemos. Incluso estar aquí es una forma de, pues, de estar protestando finalmente, de estar haciendo ver que estas no son las formas correctas, que no nos gusta, que no queremos que hayan condicionantes
para un libre ejercicio de nuestras profesiones y también de nuestros estudios, que no tienen por qué condicionarnos a andar con nadie o con alguien para poder obtener un título o un grado académico. Esperemos que las instituciones pongan atención, creo que sí. Yo celebro que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también ya está sancionando este tipo de conductas. Aquí hay que llevar la relativa, o sea, una relatoría y llevarla al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, siempre y cuando sea un investigador que pertenezca al Sistema Nacional de Investigadores. Y para mí eso me parece ya un paso, ¿no? Espero haber respondido esta pregunta. Muchas gracias, doctora. Y qué importante lo que dijo. El que estemos aquí, yo creo que es un gran paso. La doctora Maribel Hernández tiene su mano levantada. No sé si quiera hacer su intervención, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Rocío, por esta plática. Yo lo que quería saber, en algún momento comentaba que pues que no, que es importante como no contar la vida personal a los profesores o nuestros superiores, ¿no? Pero esto no, pues no nos deja otra vez como a las víctimas la responsabilidad de cuidarnos. No debería de ser que más bien existan protocolos para que en caso de que se haga uso o se use mal esta información, pues podamos protegernos. Sí, aquí yo lo digo por la cuestión de que hay que tener cuidado cuando nosotras, por ejemplo, estamos atravesando por una ruptura, por una situación, una ruptura de pareja, una ruptura amorosa, o sea, porque no que no lo contemos, sino que tengamos muy claro a quién se lo contamos para poder ver de dónde viene el acoso, porque esa información va a ser digamos, puede ser utilizada en algún momento en nuestra contra. Esa es la parte delicada. Sí, por supuesto, nosotras podemos caer en este tipo de circunstancias, en situaciones otra vez de, pareciera ser de que somos nosotras nada más las que nos tenemos que proteger cuando tiene que venir esa protección del Estado, cuando esa protección tiene que venir de la institución y de la organización. A lo que yo voy es que los acosadores nos mandan a personas con la intención de sacarnos información, vendernos la imagen de amigas, amigos, para obtener información. Ese es uno de los puntos que a mí me parece que hay que ver a quién. Y entonces, cuando nosotros, ahí les va, el punto es que cuando nosotros decimos, yo le conté, y hay palabras clave, que yo le conté a fulano de tal esta información y me la están repitiendo, ese es un dato muy interesante para saber de dónde viene posiblemente ese acoso. Porque a veces no lo sabemos. No sabemos quién o quiénes están organizando un asedio, un acoso, algo más que ni siquiera ahorita todavía podemos decir o nombrar, el caso del mobbing, o sea, que deje de ser un anglicismo y que nosotros tengamos una traducción en español. No hemos encontrado, bueno, algunas personas dicen vamos a llamarle asedio, pero asedio es cercar y a veces no, los acosadores tampoco quieren cercar, simplemente quieren ridiculizar de manera colectiva. Entonces, por eso lo dije. Yo espero haber respondido esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Leo aquí un comentario de la doctora Nayeli March. Excelente plática, gracias. Ahora estoy entendiendo mejor algo que le sucedió a un familiar hace ya varios años. El ponerle nombre a este tipo de fenómenos ya ayuda mucho a poder irlos enfrentando y ojalá resolviendo. Aquí una pregunta de Rodrigo Huerta. Existe un comportamiento estudiado por algunos psicólogos llamado fascismo académico. ¿Podría comentar algo al respecto? Hay varias preguntas, pero si gusta, Rocío, comentar esta pregunta de Rodrigo. Sí, hay muchas. Bueno, el fascismo, o sea,
el fascismo nos lleva a esta parte del totalitarismo, ¿no? A estas formas totalitarias por grupos de poder que dicen, bueno, yo quiero que esto sea así. Hannah Arendt, ella estudió mucho esta cuestión de esta banalidad del mal, de cómo los seres humanos de manera banal, o sea, ¿qué hace que seamos, que queramos estar controlando? ¿Qué se hace? Se busca el poder por encima de todo, ¿no? Entonces, es muy parecido, hay cosas, hay muchos grupos, hay muchas corrientes teóricas, metodológicas que han estado estudiando estas formas fascistas de los comportamientos humanos. Y también están las teorías psicoanalíticas sobre esta parte de decir estas formas superiores, estos narcisismos, ¿no? El narcisismo inherentemente humano que nosotros vemos en las conductas de ser siempre, de que todas las cosas se hagan como yo quiero que se hagan. Y sobre todo en la parte académica de que en donde se tiene que mostrar el conocimiento. O sea, imagínense ustedes, yo no me imagino hace un siglo que era tener un doctorado, ¿no? Las mujeres no tenían un doctorado tan fácilmente. Incluso la primera médica mujer que tuvimos aquí vivió mobbing, según varios investigadores, porque imagínense, no era aceptada dentro de estos grupos de poder y el conocimiento da poder. Un logro académico para los hombres da poder. Para las mujeres, si a mí me preguntaran cuando recibí mayores diferentes formas de exclusión y de violencia, las recibí cuando yo dije que era doctora en antropología a mis 37 años. Entonces, empecé a sentir, ¿de verdad eres doctora? ¿De verdad esto? A ver si es cierto que eres doctor. Inmediatamente viene la reacción de, demuéstrame que tú eres alguien. Entonces, esto nosotros lo vivimos, estos fascismos lo vivimos continuamente, sobre todo en las academias. Hay varios grupos, hay varias teorías, yo les recomiendo, si alguien está interesado en estos temas, teclear, buscar, vivimos en una época de comunicación muy interesante, y hay muchas teorías, y sí el fascismo existe, pues sí existe desafortunadamente, estos totalitarismos también existen, esta banalidad por dañar a otros también existe, por ejemplo, lo que señala Rita Segato con esta pedagogía de la crueldad, ¿no? O sea, cómo se ha aprendido socialmente a ser cruel con los otros u otras, ¿no? Por ejemplo, pues esa crueldad de que a una profesora, a una pues profesional, no voy a decir ni siquiera la profesión para no herir susceptibilidades, a una profesional que tenía que hacer ese estudio, ese examen físico y teórico y físico, pues la reprobaran por ser gorda, fea y lesbiana. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Y además generar las risas colectivas, porque a mí me tocó verlo, escucharlo, y así podríamos enumerar, no un caso, muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, yo espero haber respondido esta pregunta. Muy bien, gracias. Miriam Flores pregunta, bueno, dice, muchas gracias por la plática. ¿Nos podría comentar las rutas de acción ante este tipo de circunstancias? ¿Qué se puede hacer para evitar represalias ante la denuncia? Sí, las represalias, cuando nosotros denunciamos, es muy probable que recibamos algún tipo de represalia que puede ser de diferentes formas. Una de ellas es la marginación, otra es el estigma. Pero si nosotras tenemos claro que vamos a denunciar algo que nos molesta, ¿por qué no hacerlo? O sea, lo vamos a empezar a manejar y decir, bueno, si esto me molesta, si esto yo veo que no está bien, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirle a las autoridades, esto no está bien y me estás reprobando, me estás minimizando mi trabajo y tal vez esto pueda ayudar? O sea,
Sí es cierto que pueden haber represalias, pero también si nosotras o nosotros lo dejamos de hacer, es estar sometiéndonos a los encubrimientos que nos piden las instituciones o las organizaciones para no hacer visible este tipo de fenómenos. De lo que estamos hablando no es nuevo. Empezó principalmente en la década de los 70. Y más atrás, los acosos laborales empezaron en los 50 a ser estudiados con mayor precisión en la década de los 50, cuando muchas trabajadoras eran perseguidas y decían, no, yo no quiero, no, ¿cómo que no quieres? Eran violadas en las fábricas, en los trabajos, y se empezó a estudiar paulatinamente. Ahora, en los ambientes estudiantiles se empezó a estudiar con más frecuencia a partir de la década de los 70, y de que hay represalias, pues sí, pueden haber, pero también si tenemos claro qué perseguimos, qué buscamos, esas represalias vamos a minimizarlas y vamos a estar atentos a quién le dije tal cosa y de dónde puede venir esa represalia. O sea, al hacer esto, es empezar también como a hacer una investigación, estar atentos qué datos nos está dando este proceso de denuncia, y bueno, empezar a ver quién se va a poner en nuestra contra, ¿no? Pero siempre y cuando denunciemos algo que efectivamente sea lógico, sea coherente y que realmente nos esté pasando, ¿no? O sea, yo no dudo de cuando alguien me dice, oye, me está pasando esto y esto, pero a veces no tenemos la forma o las palabras para darle nombre, ¿no? Y esa es la parte más complicada, pero cuando lo platicamos con alguien que esté incluso fuera de ese ambiente, tal vez nos pueda ayudar, y es por eso que les digo, mantener los datos, ser muy cuidadosos con nuestros datos nos puede ayudar incluso a darle forma a a una denuncia, ¿no? Yo espero igualmente haber respondido. Muchas gracias, Rocío. Te voy a leer la pregunta del doctor Rafael Rivera. En muchos casos se habla de castigar al culpable, etcétera, pero eso no resuelve el problema completo. ¿Qué hay que hacer a nivel de educación para eliminar estas actitudes? Sí, efectivamente, no se han encontrado, a veces decimos, bueno, la sanción, decía hace poco la licenciada Laura, directora de una asociación civil, ADIVAC, con un profesor que se le sancione, que se le corra, con eso va a servir de ejemplo para que también otros profesores se detengan. Miren, han habido, yo no sé si haya en México realmente una sanción hacia los acosadores. Yo, de los casos que he visto, no lo sé. Yo no, ni siquiera eso les puedo decir que sí es como tal. Hay algunos que, por ejemplo, esa es la protesta de los que se han ido de las instituciones, pero se van jubilados, ¿no? Y ahora, bueno, el Politécnico, estoy hablando por el caso del Politécnico, que ya está diciendo, bueno, si hay quejas, si hay antecedentes, un profesor antes de jubilarse, profesor, profesora, pues que vamos a ver si amerita o no jubilarse, o si es que puede haber una sanción. Las sanciones de alguna manera son ordenadoras de los ambientes, ¿no? Pero llegar a la educación es una de las alternativas, es lo único que nos queda, es de las cosas únicas que nos podrían quedar para formar otro tipo de ambientes y a largo plazo. Yo sí estoy a favor, por supuesto, de la educación, pero lo veo un poco largo de poder cambiar de manera inmediata este tipo de conductas y de acciones. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser la educación, sino también va a ser los entornos. Y estoy hablando de la educación, por ejemplo, en las escuelas. Y, por supuesto, que si hablamos de la educación en casa, bueno, pues en casa. También el papel de las empresas. Por ley, todas las empresas deben capacitar a sus trabajadores. Yo no sé si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si la empresa Walmart capacita a sus trabajadores en materia de género, por ejemplo, en materia de acoso laboral,
en materia de este tipo de contradicciones que se dan. Se supone que sí, porque, o deben saberlo, porque ya se está aplicando la norma 035, que si alguien enferma, si alguna empresa no está al tanto de la salud física y emocional de sus trabajadores, pues obviamente tiene que responder por ello, ¿no? Y si no, pues hay una sanción. Sin duda la educación, regresemos al tema de educación, es importante. ¿A quiénes hay que educar? ¿Desde cuándo hay que educar? Desde etapas muy tempranas en la primaria, pero también desde etapas muy, muy tempranas, como es en la familia, de estos círculos familiares. Yo les diría, por ejemplo, en esta cuestión cultural, que la cultura es este conjunto de ideas, sentimientos, emociones que transmitimos. ¿Qué pasa si llega un director que ha entendido que las mujeres, o que viene de sociedades o de grupos sociales, en donde piensa que las mujeres deben ser minimizadas, incluso violentadas o vendidas, y llega a ser director de una escuela? Entonces, ¿hasta dónde esta construcción sociosubjetiva temprana puede ser que incida en las conductas de este director? Estoy poniendo un ejemplo, no es que exista, no sé. Entonces, ¿hasta dónde esta sociosubjetividad, esta formación temprana de este sujeto puede ser vertida, o la podemos ver dentro de estos ambientes? Puede ser porque él entiende que las mujeres deben ser maltratadas, o no le interesa, simplemente no le interesa el tema. Entonces, estas formas de educación, por eso estoy diciendo las diferentes formas, estas formas de educación sí inciden en nuestra vida personal. Y sí, a través de la educación podemos mejorar nuestras condiciones interpersonales, sociales, y también nuestra interacción en las instituciones y en las universidades, sin tener que llegar a esta crueldad que algunos más o menos se han aprendido. Voy a poner otro ejemplo. Recientemente en la UNAM hubo un congreso de medicina, y bueno, no recuerdo el nombre del doctor de la Facultad de Medicina, pero ellos también están poniendo mucha atención a este tipo de fenómenos, para ver cómo se dan estos procesos agresivos en estudiantes de medicina. Y dice que hay materias, por ejemplo, de química, bioquímica, que no contemplan las humanidades, no contemplan ninguna materia de ciencias sociales, y ellos observan que son los que más son renuentes a aceptar estas cuestiones de temas de género, de derechos humanos. Y entonces ahí nuevamente entramos a la cuestión de la educación. ¿Hasta dónde la educación puede llegar a atravesar estas formaciones académicas y sensibilizar a un doctor en patología que nunca ha tenido acceso o conexión con las ciencias humanas, o con las humanidades, o con las ciencias sociales? Entonces, por eso la educación sí es importante, pero tiene que ser en todas las dimensiones, en todos nuestros contextos, en los espacios públicos, en los espectaculares, estos grandes, en los programas de televisión, y que no solamente quede en las escuelas. Bueno, pues no sé, igualmente, ojalá que sí coincidamos, y si no, bueno, pues podemos seguir dialogando en algún momento. Claro que sí, híjole, o sea, de verdad las preguntas son bastantes, y también yo nada más quisiera robarte, Rocío, si me permites, una pregunta personal. Entonces, la diferencia entre el moving y un acoso sexual es solamente la connotación sexual. ¿Y por qué se llama asedio grupal? El moving no necesariamente se debe de ejercer grupalmente, o sea, se ejerce grupalmente, o se puede hacer de manera individual. El mobbing es grupal. O sea, para que sea mobbing, tiene que ser grupal. Que si nosotros le preguntamos a los acosadores, ¿por qué te unes a este acoso?
y nos va a decir, porque quiero, porque así es, porque me cae mal, porque el mobbing se sostiene de la persuasión de hacerte ver al acosador como perpetrador, o sea, como el merecedor del acoso, como el merecedor de la perpetración o de la acosador al blanco, tiene que ser acosada. ¿Por qué tiene que ser acosada? Ni siquiera a veces el autor de ese mobbing o autora sabe, o incluso puede desaparecerse de su horizonte, pero dejó la idea, dejó el mandato, dejó el estigma, dejó las condiciones para que esto se desarrolle. Y bueno, la otra pregunta, Carla, no sé cuál era, me hiciste dos. ¿Cuál sería la diferencia con el acoso laboral y con el acoso sexual? Aquí hay dos cosas. El acoso no pueden aparecer en el mismo contexto. O sea, un acoso sexual puede ser parte de un acoso laboral o un acoso laboral puede ser parte de un acoso sexual. O sea, no es que se dé uno por separado, sino en ello radica la complejidad. Estamos hablando de un fenómeno altamente complejo que adquiere un orden y ese orden se va configurando en un acoso grupal que puede tener muchos matices. Entonces, ¿qué pasa cuando la alumna le dijo, voy a poner un ejemplo, le propone, o bueno, un colega va a un congreso y le propone durante el congreso, yo quiero tener sexo contigo, la colega se resiste, regresan a la Ciudad de México y dice, y bueno, el colega es el gran amigo del jefe de recursos humanos y no sé qué, y de repente llega la colega a su oficina y sucede que ya le cambiaron la chapa, oye, pero pues ¿por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que hubo una filtración, pero ¿sabes qué? Este cubículo ya no va a ser tuyo, ya le va a pertenecer a otra persona, te tienes que ir. Y así la van desplazando paulatinamente. Entonces, ¿eso es acoso laboral o es acoso sexual? Ya es acoso laboral o un asedio grupal con un origen de acoso sexual. Como no quiso, la colega no quiso. Y entonces, ¿qué viene? Viene un castigo. ¿Y dónde está el acosador? No, pues no es cierto. El que me está llamando la atención es el jefe de recursos humanos y dice que esta oficina ya no va a ser para mí. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde quedó el colega? Va y le dice, oye, ¿tú hiciste esto? No, para nada. Si tú sabes que yo te quiero, que admiro tu cuerpo. Entonces, esas son las confusiones, o esas son las variables, vamos a decir, que derivan de este tipo de comportamientos y de conductas, y por eso es que hay que tener muy claro cuáles son estas condiciones de acoso. Muchas gracias. No sé si tengamos un comentario más. Aquí está. El doctor Aldo Orozco. El acoso laboral es una de las prácticas que más desgastan la tranquilidad y por ende la motivación y la productividad del personal de las instituciones. El castigo a los culpables rara vez se ha materializado en nuestra institución porque no ha existido la sensibilidad suficiente respecto a este tipo de problemas. Sin embargo, más que castigar, es necesario revisar cómo resolver íntegramente el problema, pues es multifactorial, como se puede apreciar en la plática de la ponente. Mi pregunta es, ¿qué tipo de actividades preventivas deberían de llevarse a cabo para evitar o disminuir este problema? Sí, totalmente de acuerdo. Es necesario esta información, es necesario las pláticas, es necesario este tipo de actividades académicas, es necesario sensibilizar, es necesario poner ejemplos, es necesario llegar a los ejemplos de la empatía. ¿Qué harías si fueras migrante, por ejemplo, y estudiaras en una universidad, ¿no? ¿Qué harías si fueras una mujer trans
y estudiaras un posgrado en bioquímica, ¿no? ¿Cómo te sentirías ser discriminado o discriminada, ¿no? ¿Qué sentirías al llegar a una clase y que todos se rieran de ti porque eres una mujer trans? O porque eres una mujer afrodescendiente, o porque eres pobre, o porque no usas una playera con el logo original de Tommy Hilfiger o de cualquier otra marca, ¿no? Todos esos detonantes en los que acabo de decir son detonantes para los acosos o los asedios grupales. Entonces, esto es necesario sensibilizar a la población, es necesario informar, es necesario decirle a un profesor o profesora, ¿sabes qué? Puedes tener 3 doctorados, 5 postdoctorados, pero finalmente eres un profesor o profesora que tiene un compromiso ético y también de corte laboral con la institución y no te puedes sentir dentro de un grupo supremacista porque no lo eres. Eres finalmente un humano o humana que corresponde a una época, un momento histórico, a una clase social, a un contexto social y tienes una relación contractual con la institución que te paga para que realices tal trabajo. O sea, estas cuestiones supremacistas, estas cuestiones de soberbia intelectual, de que yo soy no sé quién, que yo soy no sé cuánto, se tienen que ir disminuyendo para que nosotros podamos entrar en otro tipo de relaciones personales y humanas en este momento histórico, ¿no? Y claro, o sea, yo sé que no es fácil porque inmediatamente aparece, pero ¿quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Si yo soy doctor en ciencias, conoce cuánto, o sea, a esto es desde el psicoanálisis que le llaman narcisismo eminentemente humano, o sea, los humanos tendemos a ser exageradamente narcisistas, unos más que otros, y que están en colaboración con las clases sociales, por ejemplo, ¿no? Alguien que dice, bueno, pues yo tengo muchísimo dinero, ¿por qué no voy a hacer lo que yo quiero? ¿Por qué no voy a humillarte? Si tú eres un estudiante que vienes de Sudamérica o del sur de México. Entonces, todo este contexto es lo que favorece que dentro de las instituciones se desarrollen y bueno, pues si no hay una normatividad, si no hay un director, directora que esté vigilante de estos abusos de poder, por supuesto que se van a desbordar. Por supuesto que vamos a entrar a un conjunto de rivalidades y también de formas discriminatorias terribles, porque sí se dan, porque sí existen y también han existido a lo largo del tiempo. Entonces, esto desafortunadamente favorece que mucha gente diga, no, pues ¿saben qué? Yo ya me voy, ya no quiero ser estigmatizada, ya no quiero ser burlada, ya no quiero esto, ¿no? Entonces, y también hay que pensar que estamos viviendo una época muy interesante porque los cambios sociales están dándose muy rápidamente y también hay gente, o sea, hay gente muy joven, muy preparada, pero no es porque también hayan querido, sino porque a veces es lo que les quedó. Tuvieron que estudiar para estar becados y tener un ingreso económico. O sea, el estudio se convirtió en un subempleo. Si no estudiaron, o sea, si no estudiaban no tenían un trabajo y entonces se entra en un conflicto intergeneracional que hay gente que dice, bueno, pero es que yo solamente tengo una licenciatura y tú con tus grados académicos a tus 40 años me vienes a presumir a mí. Entonces ahí entramos a conflictos intergeneracionales que sería muy importante que las instituciones ayudaran a estos grupos de profesionales a entender que las circunstancias sociales, políticas y económicas de nuestro país y de todo el mundo, porque esto es un fenómeno global, no solamente es en México, están encaminadas a estas diferencias, ¿no? O sea, estamos viviendo pues grandes diferencias sociales y también hay grandes diferencias salariales dentro de los ambientes laborales. Todo ello contribuye a una
pues a esta complejidad y que se hace factible pues el acoso grupal, ¿no? Del acoso grupal, el mobbing, se está presentando de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo y con CEPAL, principalmente en América Latina. O sea, más que en otros países desarrollados, por ejemplo, Europa, España, Alemania, que fueron de los primeros que estudiaron este fenómeno, lo tienen más controlado, incluso dentro de las universidades. Pero aquí en México no está del todo controlado. Y no hemos visto así como tal sanciones, pues no lo hemos visto. Han habido intentos de regulación en la ley, sí han habido, pero tampoco están muy claros, ¿no? Entonces, tampoco se ha tenido la claridad para definir este fenómeno. Sí, muchas gracias. Yo sumaría, Rocío, a toda esta lista que nos hiciste, también la participación por parte de nuestra comunidad de Sinvestab, acercarse a este tipo de charlas, ¿no? Para aprender y estar todos juntos en este proceso de reeducación, ¿no? Porque siempre es muy sencillo como decir y juzgar, pero no involucrarse y no aprender y no actualizarnos. Entonces, hago un llamado y por parte de la Coordinación de Igualdad de Género no dejaremos en insistir que se sumen a estas charlas tan interesantes donde todos aprendemos de manera personal y de manera colectiva. Te agradezco muchísimo tu presencia, doctora Rocío. Esta visión antropológica sobre este fenómeno social siempre nutre muchísimo. También estoy totalmente de acuerdo que si en Sinvestab somos un centro de excelencia académico, la excelencia no solamente es académica, la excelencia también es humana, también es ética, también es formativa, ¿no? Entonces, gracias por acercarnos a estos temas, doctora Rocío. Estaremos en contacto, ojalá y de verdad podamos traerte de forma presencial a alguna de nuestras unidades. Y sin más, dejo la palabra a la doctora Carla, que va a hacer un anuncio, y muchísimas gracias a todas y a todos los presentes, y en particular a ti, Rocío. Gracias, Carla. Un abrazo. Qué gusto. Gracias, doctora, de verdad, gracias por todo el trabajo que está haciendo, lo valoramos muchísimo y apreciamos mucho que nos haya compartido este tema y que nos lo haya traído por primera vez aquí a Sinvestab. Solamente les recordamos que todavía vamos a tener algunas charlas. El día de mañana les pedimos por favor que nos acompañen a la charla que nos va a presentar Flor Rodríguez, que se llama Prevención y Reparación de la Violencia Sexual. Entonces es un tema muy, muy importante. Les invitamos a que nos acompañen y a que compartan también estos links con sus compañeros, con sus alumnos, para que todos podamos seguir hablando